La charla yo la estructuré en 3 momentos. Un primer momento para pensar la creación en relación con lo creado, un segundo momento para pensar la creación en relación con la destrucción y un tercer momento para pensar la creación con la repetición, ¿no? A mí me parece que es importante para pensar un problema, pensar una relación. No hay ningún término que por sí solo sea problemático. Entonces el punto para pensar un problema es cómo pensar una relación y cómo volverla problemática. Quiero decir, ahí uno puede pensar que se solicita el pensamiento, hay que pensar algo, ¿no? Y otra cuestión es pensar si lo que quizás te proponen es un problema para vos o quizás no. No todo se vuelve problema para uno. Uno tiene una serie de cosas que le resultan problemas y otras no. Y también tener la sospecha de que todo el problema que te metes, la solución tiene que estar implicada. Es decir, que la solución tiene que venir de los términos en los cuales se está pensando el problema. No podemos pensarlo desde afuera, como un auxilio del FMI. Digamos. Tiene que suceder al interior de esos términos que uno propuso. Y a mí también me resultaba interesante pensar la arquitectura, sobre todo dirigiendo a ustedes que no los conozco, no sé quiénes son, pero digamos, quiero imaginar del otro lado, o sospecho artistas también, y pensando en este sentido de que tienen este tema que comparto y que comparte todo artista de que las cosas se caen, que el sentido se pierde, que no hay fondo, y que en ese sin fondo que se nos revela de distintas maneras, uno intenta hacer pie, intenta generar algo que lo sostenga, ¿no? Y si algo de eso ustedes aprenden, es muy probable que puedan lograrlo también con otros. Y un edificio es sostener no sé cuánta gente, ¿no? Y cómo generar el sostén para otros. Esa es un poco mi búsqueda. Vos y vos. Sí. Te voy a pedir esto. Que te subas al escenario y vos por ahora no te subas al escenario, pero ven para acá, así lo ven cerca. Me interesa que hagas una acción, la que quieras, no lo tapes, no para ahí, la que quieras, y lo único que te pido es que sea incesante, o sea, que no se pueda detener, ¿sí? Y que sea una acción. La que quieras. No, vos solo. Yo solo o solo. Por ejemplo, el otro día. Yo sé lo que es. Mantener ahí. Andá estudiándola cada vez más. ¿Qué le pasa a tu frente con la mano? No la abrís nada, solo simplemente agregarle a lo que estás haciendo la observación. Y sobre todo vos mirá qué hace. Ahora te doy, mira, vos seguís haciendo lo mismo, que intentes hacer fracasar lo que está haciendo él. Vos seguís, no parás. Pero un poco perturbarlo a él. Vos vas a fracasar, o sea, vas a fracasar, porque eso es la realidad. No vamos a mentir. Pero él, digamos, fíjate de qué manera usar tu inteligencia y ingenio para intentar interrumpirlo. Si vos no vas, vos seguís, como sea. ¿Sí? Fíjate de qué maneras puedes hacerlo fracasar. Solo lo grego. De distintas maneras. No vas a fracasar. Seguí haciéndolo y vos toda modificación usada. Quiero decir, si estás dañado acá y ¿Puedo hacer así? se va. Seguí. ¿Puedo hacer fuerza? Sí, podés. Probá una manera y después variar. No, Sí, tampoco. vos seguí, no pares nunca, es lo único que tenés que hacer. Seguí. Seguí. Seguí.
Vos seguís. Bueno, no puedo volver. Sigan, seguí probando variables. Perfecto, ahora vos seguís haciéndolo, después no puedes parar de hacerlo. Bien, si se pone uno al lado del otro, vos seguís, seguí. Y empezás a imitarlo. Y andá contando qué vas haciendo, cada vez con más detalle, ¿sí? Apoyo mi mano en la frente, empiezo a desplazarla hacia mi lado derecho. ¿Cuánto? Sí. Apoyo mi mano en la frente y empiezo a desplazar la mirada derecha. Seguí notando qué estás haciendo más cosas. Miralo a ver si no se te ocurre a vos. Lo voy moviendo el pelo lentamente. ¿Qué parte del dedo estás apoyando? Lleva. Estoy apoyando la yema de los dedos, el dedo mayor y el anular, y el índice queda más suelto. Y andá dándole qué cosas vas pasando con eso. A medida que voy frotando la mano, empieza a recibir calor mi frente. Sí, a medida que froto la mano recibe calor mi frente, el pelo se aplasta, mi mano se cansa, mi hombro se cansa. ¿Cambian tus ideas al respecto dentro de la cabeza? ¿Hay alguna variación adentro de la cabeza? ¿Vos tuviste alguna variación? Sí, empecé a pensar. ¿Qué se te ocurrió? Que tenga el pelo sucio. Yo estoy pensando por qué ahora elegí este movimiento, porque de verdad que se me está cansando el brazo. Si hubiese elegido el movimiento, iba a ser muchísimo más difícil. No puedo pensar en otra parte de mi cuerpo que no sea la que estoy usando. Esa es una ausencia. Que mi dedo es tan largo o está más cerca que mi codo. Que la ropa que tengo puesta pero que está cerca. Perfecto. Vos seguís haciéndolo, ¿no parece? Pensá alguna manera de volver eso productivo. O sea, inventate algo que eso se vuelva productivo en otro sistema. Quiero decir, ¿qué podrías vos, por ejemplo, yo te di un ejemplo, un producto que utiliza las células? Claro, limpieza exfoliante de la frente, Exacto. significado de la cabeza. Abandoná la acción, vos seguís y explícanos qué es el producto como si fueras una vendedora o lo que sea. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Les quería presentar el producto exfoliante, lo puede pasar con el dedo mayor y anular solamente sobre su frente y su piel quedará tersa y brillante como la del caballero que presenta. Ahora voy a tratar de pensar algo sobre esto. Voy a dar un rodeo. Yo te digo 1, 2, 3, 4. No sé dónde nos manejamos acá, en esta charla, donde nos reconocemos. Voy a diferenciar la lógica de la creación a la lógica del reconocimiento. La lógica donde nos manejamos en general es la lógica del reconocimiento, donde las cosas tienen una identidad que uno puede reconocerlas y reconocerse en ellas. Es decir, el espejo. Si yo digo esto, ustedes me contestan, nos entendemos en este punto. Para que eso suceda, digamos, hay una ley que está funcionando que va, digamos, uniformando las cosas para que tengan una forma en la cual las podamos reconocer, ¿sí? Una ley, por ejemplo, económica, donde hoy en día, digamos, está complicada, siempre estuvo, pero no sé, esto sale 5 pesos y uno sabe que sale 5 pesos. Y que un dólar vale tanto, ¿no? Hay equivalencias. Si yo de 5 pesos alguien me da el agua, y ahí nos entendemos. Y si yo le digo a alguien te quiero, va a entender qué es lo que le quiere decir que lo quiero. Porque uno sabe que en general eso no funciona, así que es un malentendido, no constante, la comunicación. Pero nos manejamos en ese tipo de reconocimiento sostenido
entiendo que lo que sucede un poco en la creación y en los artistas es que hay algo de ese pacto social que fracasa en determinada gente, no sé por qué, no me interesa, pero fracasa en algún punto. ¿Por qué? Porque hay algo que sucede que yo lo nombro como un demasiado, ¿no? Como la acción, ¿cómo te llamas? La acción que hacía Diego, que era demasiado, o sea, era algo que perdió la medida, ¿no? Algo que salió de lo calculable, de lo incalculable. Vieron que tuvo un montón de interrupciones, no podía, y después uno empieza a encontrar cierto placer a esa repetición constante. Pero lo que sucedió un poco es que perdió la medida, salió del pacto. Yo creo que eso sucede porque alguien o piensa demasiado, o siente demasiado, o imagina demasiado. La ley, en general, sabe que puede ser distinta. ¿Y cómo funciona la ley? La ley funciona en ausencia, no está. En general funciona mucho mejor cuando no está. Cuando venga tu papá, en general funciona en ausencia la ley, ¿no? Y digo, la Constitución argentina, ¿quién la creó? Digamos, ¿no? Funciona cuando está en la ley, ¿no? Y todo funciona, y se empieza a armar un juego de representantes porque hay un texto que hay que interpretar que es ausente. Pero ese texto que es ausente y los que lo interpretan saben que podría ser distinto. Cualquier actor sabe que si dice una palabra distinta que está en el texto, muy probablemente el director de la redacción no se dé cuenta. Podés hacer pasar otras. Y por otra parte, sabes muy bien que es como trampear la ley. Digo, siendo argentinos somos los más expertos en esto. Digo, echa la ley, echa la trampa. Uno sabe, sobre todo, trampear porque conoce la ley. Entonces, en ese sentido, la ley tiene algo que es más familiar al demasiado que la sociedad. Porque la ley sabe que la violencia anterior a haber sido instituida, sabe que antes que ella no hubo nada, ¿no? 2001. Digo, después aparece una ley, pero todos recordamos el 2001, todos sabemos que, digamos, ahí se ejerció algo de lo que yo hablo de un demasiado, de una creación, donde nos quedamos sin sentido. No hay sentido. Y cuando no hay sentido, ¿qué empieza a pasar? Empieza a variar todo de una manera loca, van a ser 8 presidentes, nadie representa. Las cosas se desacúan de las palabras y no podemos nombrar lo que está pasando. Entonces hay que crear nuevas palabras o volver a acomodar esa relación. Pero para volver a acomodar esa relación quiere decir que lo que estaba pasando antes no funciona más. Ese tren no puede desfilar sobre lo que está pasando, ¿no? Es un poco el caso del padre por tratar de nombrar algo que quizá el hijo todavía no puede pronunciar y quizá más adelante sí, ojalá. Y que el padre fracasa en eso, no puede reconocerlo, ¿no? Entonces lo que trato de referirme con el momento 4 es algo que decía al principio de la creación. La creación no se puede mostrar, es decir, lo que se muestra es lo creado, está creado. Yo puedo decir esta es la mesa, pero no puedo decir esto es la creación, ¿no? Lo que yo sí puedo decir es, o tratar de mostrar, que lo que hace el arte es mostrar el momento de mostrar cuando se muestra, ¿no? Como se veía hoy cuando pasaba amigo de otra chica, había algo que se empezaba a mostrar, y lo que se mostraba es cómo algo se muestra, ¿sí? Cómo eso se empieza a habilitar en otras relaciones nuevas, que no sabemos de todo bien cómo gobernar y nos producen risa, ridiculez. La lógica de la creación es completamente distinta a la lógica del reconocimiento. La lógica del reconocimiento es calculable, tiene medidas, está bien, digamos. No sabemos bien cuánto cuesta esto ni ninguna cosa hoy en Argentina, pero más o menos tenemos una idea de cuánto cuesta. Y tenemos como formas en las cuales la reconocemos, ¿no? Esto es una mesa, ahora si yo me tiro acá arriba y alguien me lleva es una camilla. Quiero decir, lo que pasa en el 4 es que se sale del cálculo, ¿no? Y lo que produce es una desmesura. Y lo que produce también es gasto puro. Hay otra cuestión que veíamos en el ejercicio al principio, que, digamos, uno tiene cosas que se le repiten, cosas que le insisten, cosas en las cuales uno puede dar cuenta. Uno no puede responder, no es responsable por tal cosa. Me pasa, ¿no? Me excede. Para poder crear hay que estar en conexión con eso, no huirle, para ponerle un poco el nombre al lobo, ¿no? A ese demasiado o a esa insistencia.
porque de ahí viene lo mejor o lo peor. Y si uno no encuentra la medida, puede construir. Si uno pierde la medida, se te cae. Pero todo en relación con ese demasiado que tiene cada uno, que se puede empezar a ejercer estas operaciones. Fíjense que primero apareció un demasiado, ¿no? Una acción llevada al infinito, algo que pierde la medida, ¿sí? No sé para cada uno qué significa eso. Después hay alguien que intenta detenerlo claramente, ¿no? ¿Qué hacer con esta insistencia? ¿Qué hacer con esto que no puedo controlar? En función de esa relación, está todo ahí, digamos. Hay alguien que intenta gobernar la excepción que es. Eso es un artista. Y sus obras son los intentos de eso. Uno va viendo el registro de eso. Que, digamos, a lo largo de su vida no puede detener, no puede parar. Si para, claramente, si lo gobernó, en realidad es el único que perdió, digamos. En relación con esa relación entre el demasiado y la insistencia y la organización de eso, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para, no sé, en general la facultad y distintas instancias introducen como una obligación externa, ¿no? Tenés que hacer esta entrega para tal día. Y uno lo primero que todos siempre dicen, no, sí, no se puede, es demasiado. Y cómo uno intenta encontrar una organización para que eso sea posible. En esos intentos de encontrar una organización, uno va encontrando el modo de relacionarse con esa demasiado y volverlo calculable. Bueno, no, para tal cosa y tal otra, entonces tengo que hacer tal cosa y tal otra. Uno empieza a armar condicionales. Si esto, entonces tal cosa. Si yo me pongo 5 horitas, termino esto, mato lo otro y se puede hacer. Quiero decir, una manera de enfrentar al lobo es ponerle condiciones a las condiciones. Quiero decir, las condiciones que yo le diría a Diego es hacer una acción hasta que no puedas parar. Y él eligió esa acción, ¿no? Después él se dará cuenta si fue bien elegida o no, porque capaz que minutos, la otra dijiste que iba a ser más difícil. Si elegía la otra, capaz que no duraba más de 5 minutos y le pareció fracasado. Pero uno elige también qué condición le vas a poner a esta condición. Eso es un poco como uno, supongo que crea un edificio, quiero decir, las condiciones serán las leyes de gravedad y todas las leyes que ustedes conocen, y por suerte saben, porque si no, no estaríamos arriba de esto. Y después es como encontrarle condiciones a eso. Por eso, en función de esa relación que uno empieza a poder crear. Y quiero decir, en general, cuando uno se desconecta mucho de la necesidad o de la condición, empieza a crear cosas que no tienen sentido. Digo, ideas bárbaras, imaginaciones, con muchas flores, pero ¿para qué? Quiero decir, ¿en relación con qué? Otra instancia para pensar la creación, sobre todo, es la destrucción, ¿no? Es algo que ya venimos ahí introduciendo en relación con encontrar la medida. ¿Qué es lo que uno sabe? Cuando se te pasa la medida y te das contra la pared, te pasás. Y en ese sentido, la destrucción para mí es una instancia fundamental para pensar la dialéctica de la creación. Así como pensamos la creación con lo creado, cómo se arranca de dos la creación. Para mí es importante pensar la creación en relación con la destrucción. ¿Qué quiero decir? Que cualquier arquitecto, digamos, tiene que tener en su cabeza de qué manera destruir los edificios que odia o que admira. Digamos, si no tiene un sistema de destrucción de lo que ve, no va a poder crear nunca. Quiero decir, es en relación a lo que es capaz de destruir, lo que puede como derribar, que va a haber su obra atrás. Su obra, digamos, está en la esperanza de lo que está atrás de eso, pero tiene que estar muy enamorado y con una dirección que no puede controlar en relación con los edificios que ve, que de tanto verlos, los tira abajo y empieza a ver lo que él quiere construir que están atrás. Digamos, no sé si acá se enseña cómo tirar edificios, cómo derribar, pero es algo que deberían saber. O sea, cómo se sostiene, ¿no? Voy a ofrecerme a sacrificio, sobre todo los unos tienen que asumir el lugar sacrificial y poner la cabeza del cuerpo. Y quiero
ver, siendo todos arquitectos o futuros arquitectos, si piensan mi cuerpo como una arquitectura, quiero que imaginen, no vamos a realizarlo porque no soy muy grandote, imaginen una acción que me derribaría. Que si yo soy un edificio y me interesaría ver qué se les ocurre a ustedes con una acción que me derribe. Que ustedes puedan garantizar que con una acción me van a acostar en el piso. Con un tackle. Una granada. Con una granada. Una granada. Está bien. Pero yo quedaría, digamos, destruido, ¿no? Explotado en todas partes. ¿Qué nivel de audio maneja? ¿Cuánta vivencia es capaz? ¿Qué otra? ¿Una granada? Un golpe atrás de las rodillas. Un golpe atrás de las rodillas. Está bien, ¿no? Pero digo, en el tackle yo quizás es muy probable que si me lo den bien, me acueste, pero yo quizás lo esquivo, digamos, ¿no? Habría que ver cómo yo tengo también la posibilidad de quizás saltar, ¿no? Y evitarlo. Ustedes no saben si yo puedo lograr. Un hachazo a mi tobillo. Un hachazo. Habría que ver si me pegan tan bien que me cortan las dos piernas, porque tenés que pegarme bien. Capaz con una motosierra, por ejemplo. con una motosierra. La posibilidad de que se te apague. Yo sacaría el plano horizontal de forma violenta y perder el equilibrio que es, me parece, sacudo seco. Sin violencia, Dame la conmigo. una motosierra. Quiero seguir hablando. ¿Te parece? Está bien, igual son interesantes las formas. Yo pensaba, mirá si a alguien se le ocurre, porque a nadie se le ocurrió. Porque ninguno de ustedes claramente construye como construyo con la palabra. A nadie se le ocurrió decirme acostate. Entonces, si no se acostate, yo no hay problema, digamos. Claro, nadie usó la palabra como medio, ¿no? Ni saben cuál es mi principio. Capaz alguien dice, te pido por favor que te acuestes porque me siento re mal y ver a alguien acostado me galita la panza. Yo no tengo problema acostarme. Y no hay más medio que, también uno tiene que ver, ¿no? Hay que conseguir una granada, no es tan fácil. Hay que conseguir que yo me esté justo parado en un lugar donde, ¿no? Y hay que conseguir una soga, algo así, las medios lo tienen en la mano, o sea, todavía lo tienen en la boca. Quiero decir, la palabra es irme a acostar. O ver cómo yo funciono, que si vos necesitas cosas, yo entonces voy a hacer tal otra, ¿no? Y yo creo que esa condición tiene que estar en todos los edificios. Todos los edificios están parados en principios, ¿no? Lo que la palabra de los usaban era argel. Quiero decir, y los principios, digamos, no están, uno puede pensar que están en las cosas, pero están, digamos, en los fundamentos de eso. Cuando uno entiende la fundamentación, empieza a saber las grietas de eso, ¿no? Hay algo que a todos se les escapa con una tortuga, quiero decir, hay trampas, hay huecos por donde ver. Y en ese sentido, para mí lo importante, digamos, en la creación es ver los huecos que dejan otros. Quiero decir, en relación con lo que decía de la necesidad, no se crea desde la nada. Eso es mentira. Lo que pasa es que la creación es nada en el sentido que no se puede mostrar, pero siempre se crea desde algo. Y siempre la creación se puede mostrar solo en lo creado. Entonces, lo que hay que hacer es buscar en lo creado los gestos de creación. ¿Dónde hay la creación? ¿Dónde en ese edificio? ¿Cuándo ese edificio fue creación? Es decir, ¿cómo fueron las condiciones en las cuales ese edificio fue creación? ¿Y por qué decimos que quizás ahí hay creación? Por lo que dura. Hay cosas que duran. Digo, y en ese sentido hay algo que entendió eso que alguien creó en relación con el movimiento. Quiero decir, tiene ritmo. Entendió algo del ritmo de las cosas que pasan. El ritmo quizás varía tanto que termina destruyéndose y siendo una ruina, pero hay algo que entendió que es el ritmo. Y el ritmo y la medida, que es la clave de
de la poesía es encontrar la medida. La única manera de relacionarnos con ese lobo, con la existencia o demasiado, es poner un ritmo. Cuando vos empezaste a hacerlo así, uno empieza a entrar en un ritmo, en una secuencia, ya está, le encontraste el ritmo. Digo, ahí se puede sostener. Entonces, lo que yo pienso es que habría que atender, sobre todo si uno quiere crear, no lo que no existe o lo que no se ve, sino qué no vieron los otros ahí. Quiero decir, qué es lo que dejaron. ¿No? Hablábamos que esto de la creación era dejar, qué es lo que alguien dejó de lado, qué es lo que hay que redimir. ¿Por qué todos se olvidaron de esto? Nadie ve esto que es obvio, acá es evidente, y de repente se empieza a volver evidente para uno. Pero ¿cómo no se le ocurrió hacer esto? Yo creo que ahí en ese sentido la creación empieza a tener sentido, es decir, empieza a trabajar con lo que hay. ¿Por qué? Porque el gran problema de la creación y de la imaginación es que suele evitar lo que hay, porque las promesas de lo que se puede generar le cautivan más. Siempre es más lindo lo que la imaginación ofrece que lo que hay. Digamos, lo primero tiene que ser sobre lo que hay, que sobre eso se va a ir montando, no sobre algo que imaginaron. Quiero decir, la imaginación funciona en las relaciones entre lo que hay, mostrando una relación nueva entre eso. Y lo puede modificar tanto a lo que hay, que de repente lo vuelve irreconocible. Y entonces ahí uno puede decir, hubo objeto de creación, hay una firma, no se puede traducir. Tiene un lenguaje propio. Esto no sabemos a qué. Y uno empieza a darle un nombre, si refiere a Fulga, refiere a tal, porque empieza a ser un lenguaje eso. Y es un lenguaje en el cual otros pueden empezar a entender que están escuchando principios distintos al otro.